pero si los habéis hecho adelante, no os desaniméis. Si veis que os cuesta un poquito de trabajo el informe, porque, en fin, estáis en primero, tampoco conocéis con detalle una asignatura, o no tenéis tanto tiempo, pero bueno, hacer algo que sea coherente, que tenga sentido, y bueno, a poco que esté normal, que no sea un gran trabajo, el 0,7 o el 0,8 lo vais a conseguir, vamos, es algo que esté muy mal. ¿Vale? Entonces, hacerlo que, oye, que luego viene muy bien, porque hablando con vosotros, algunos, te quedas luego en un 4 y pico y ese 0,7 o 0,8 te sabe a gloria, ¿no? Además del 0,25 que tendréis muchos, ¿era 0,25? Otro 0,5 de una investigación en paralelo que participáis. Vale, las notas se guardan para septiembre. En septiembre solo te examinas de la parte que hayas suspendido, ¿vale? O sea que tenéis esas ventajas, ¿no? Y luego repite los temas que no entran. No, el único que no entra es el 14. El 14, que es psicología social aplicada. ¿Vale? Es el único que no entra. Luego los empíricos entran pues los dos, el 3 y el 4, igual que en la primera parte fueron el 1 y el 2. Muy bien. Bueno, pues entonces, este tema es uno de los temas favoritos míos y creo que, bueno, uno de los más relevantes en los últimos quizás 40 años de la psicología social. De hecho, hay un área específica que se llama psicología social transcultural. En otros cursos siempre era un tema que se estudiaba el segundo normalmente, ya no el segundo del curso. ¿Por qué? Creo que no se os escapa. En casi todos los temas hemos hablado de las variables culturales, ¿no? Decíamos que muchos procesos psicológicos que son universales están matizados y más sobre todo en un área como la psicología social, ¿no? Donde los valores culturales impregnan en gran medida la forma en que interpretamos el mundo, ¿no? Con lo cual, pues es un tema relevante. Este tema procede sobre todo, como sabéis, de los antropólogos, ¿no? Son quienes más, como disciplina académica, más se han centrado en lo que llamamos genéricamente los aspectos culturales, pero la psicología social bebe también de la sociología y de la antropología. Y de hecho, pues hay toda una corriente muy potente, ¿no? de investigación en este tipo de temas, ¿vale? Por lo tanto, es importante. No es un tema complicado de abordar si tenemos claras las ideas, ¿vale? Las ideas tienen que ver primero por qué esto de la cultura, qué significado puede tener estudiarlo, por qué es relevante para nosotros, ir un poco más allá, qué realmente entendemos por cultura, ahí es donde viene un poco el quid de la cuestión. De hecho, si habéis leído el tema, perfila varias definiciones, recoge varias orientaciones. ¿Hay que sabérselas todas de memoria? Pues no, obviamente. Sí, hay que entender el concepto, pero y aquí cita a lo mejor 5, 6, 7 autores, ¿no? Para definirlo. Si citara a todos, pues imaginaros, ¿no? Entonces sí que hay que tener en cuenta algunas de las propiedades o dimensiones claves de la cultura, eso sí, os lo pueden preguntar. Y luego el tema importante para un psicólogo, digamos, en la línea de lo que pretendemos que sea la psicología, ¿no? Estudiar sistemáticamente un tema y poderlo medir frente a otras metodologías que hacen más énfasis en los análisis del caso, de tipo etnográfico, ¿no? Sacar conclusiones para aplicar esa obsesión que tiene la psicología desde que nació como disciplina, digamos, científica, entre comillas, para bien o para mal en muchos aspectos, ¿no? Sin renunciar a esto, implica que si nosotros creemos que la cultura influye, tendremos que determinar cómo medimos la cultura, porque a ver cómo comparamos, ¿no? Una cultura con otra. Oiga, es que influye ya, pero ¿cómo influye y en qué? Entonces, ¿cómo comparo? Yo tengo un metro, tengo un litro, tengo un kilo, o sea, tengo unidades de medida, ¿no? Para ver si esto pesa más, mide más. Bueno, pues en la cultura el problema es generar algo medible para comparar y ver qué efectos tiene. Pero si no, pues puedo recrearme intelectualmente y estar muy bien, ¿no? Y aquí es donde, bueno, pues aparecen diferentes modelos, ¿vale? El pionero fue y el que más se utiliza en psicología social, que es el de Hofstede, ¿no?
antropólogo, bueno, holandés, que fue el primero que lanzó el tema, en un trabajo, bueno, murió en el 2020 además, en un trabajo muy relevante que ha generado una gran investigación, ¿no? Y él se propuso 4 dimensiones, luego se añadieron 2 más, claves, ¿no? Que son algunas ya las conocéis, recordar, individualismo versus colectivismo, masculinidad versus feminidad, evitación de la incertidumbre o distancia jerárquica, ¿no? Que eran las 4 principales, ¿no? Luego también ahondando, pues añadió orientación temporal a largo y a corto plazo y indulgencia y exclusión. Vale, bueno, ¿y esto cómo se llega a ello? Bueno, pues investigando, proponiendo modelos, depurando a través de estudios y haciendo análisis factoriales, como ya os habrán ido comentando, os dejamos caer. Bueno, pues es someter a un conjunto típico, imaginaros, de comportamientos o de expresiones de la personalidad. Entonces, imaginaos que yo tengo 10 frases típicas, ¿no? La gente es tal, es aquello. Bueno, pues a través de análisis factoriales, que son técnicas estadísticas, como sabéis, reducir eso y a lo mejor con un par de dimensiones explicar facetas del comportamiento que si yo me dejara llevar por 20 o 25 frases que indican algo, estaría siempre perdido, ¿no? Entonces es más fácil. Pues en las dimensiones culturales el trabajo ha sido parecido, ¿no? Entonces hay distintos autores que han propuesto distintas dimensiones, ¿no? Esas dimensiones tratan de responder a las cuestiones claves, ¿no? que según estos autores se plantea cualquier sociedad, ¿no? A la hora de evolucionar o de adaptarse a un medio ambiente, ¿vale? Entonces, a partir de esas dimensiones es cuando se mide y se compara cada sociedad cómo responde, qué tipo de preferencias tiene, en la expresión de las emociones, qué elementos priman y, por ejemplo, si alguien ha llegado al final, cómo te puedes comunicar mejor con alguien que pertenece a una cultura diferente a la tuya, por ejemplo, alta en colectivismo, ¿no? O alta en individualismo, o alta en evitación de la incertidumbre, o baja, ¿no? ¿Cómo sería una comunicación, ¿no? Conociendo las variables culturales. Como os avisa, el pensar que en una cultura la mayoría de la gente comparte valores cercanos, no significa que todos los compartan con la misma fuerza o intensidad, lo mismo que decíamos con los estereotipos, ¿no? No todo el mundo luego, aunque digamos los estereotipos de tal país frente a otros, bueno, pero luego cada individuo en particular no mantiene, ¿no? Con la misma intensidad esos estereotipos y, ojo, el mismo individuo no siempre en todas las situaciones. Recordaros que hablamos siempre de la posición situada o los afectos situados para remarcar siempre en nuestra disciplina que el contexto concreto en el que tiene lugar una relación determina en gran medida cómo se exteriorizan, ¿no? Esas ideas, esos pensamientos o esos comportamientos, ¿vale? O como dice ahí en alguna medida, a lo mejor un joven de una gran ciudad, un neoyorquino y un madrileño, se parecen más entre ellos que un neoyorquino con alguien de la América profunda o de la España profunda, ¿no? Y les unen muchos más valores hoy. Estos matices se hacen para no perder desde el punto de vista de esa flexibilidad que nos permite entender el sentido real, ¿no? De este conocimiento. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver varios modelos de varios autores resumidos de cómo dimensionar a una cultura a la hora de poder compararla con otra, ¿vale? Y luego viene un apartado, una discusión sobre un eje importante de las dimensiones culturales que tiene que ver con el individualismo y colectivismo y cómo se define el yo en cada una de esas culturas. Hasta aquí ya tendréis que saber, porque lo hemos visto cuando hablamos del autoconcepto, ¿no? El yo interdependiente y el yo independiente. El independiente es más propio de las culturas de corte individualista, es decir, no es que no se relacione con la gente ni forme parte de grupos, pero su yo se define más por aspectos más individuales, ¿no? Más referidos al propio logro, la propia responsabilidad. Mientras que el yo interdependiente, más propio de culturas colectivistas, el yo es más, se refiere más, o se define uno más en la vida con referencia a los grupos, ¿no? A los que pertenece. Entonces no son algo individualistas. Claro, también ellos en sí mismos pueden experimentar algunas motivaciones de carácter individualista. Entonces ahí hay una discusión un poco académica, ¿no? Teórica, sobre el yo interdependiente y yo independiente.
estableciendo que al final no es todo tan rígida la separación, ¿no? Los individualistas son siempre, no, hay matices y estos matices llegan al punto de que esa solidaridad, favorecer al propio grupo, más propia, por ejemplo, de las culturas colectivistas, cuando se ha indagado más al fondo, se refiere si es a tu propio grupo. En cuanto sean otros grupos, ya no son tan favorecedores, ¿no?, de la visión colectiva, ¿no?, de la vida, mientras que los individualistas, que en teoría tienen lazos más laxos, pero a la vez con muchos más grupos, ¿no?, son muchos más capaces de organizarse o de vincularse, eso sí, no tan rígidamente, pero con más grupos. La prueba que hacía reflexionar esto a algunos autores es justamente eso, que quizás un país tan individualista en estos términos como Estados Unidos es uno donde más proliferan grupos de actividades, de amistad, que en ningún otro país del mundo, quizás, ¿no? Entonces parecía una paradoja, ¿no? Oiga, nos dicen que estos son tan individualistas, sin embargo, solo que, bueno, precisamente por esto, porque estas particularidades definen, ¿no?, de manera general una tendencia de valores, ¿vale?, pero no quiere decir que implique una separación estricta y que no haya colectivistas que definen su yo más de manera independiente que lo que su propia cultura viene a establecer y viceversa, ¿no? Gente de países muy individualistas, pero personas en particular que son súper o más interdependientes que incluso los originales de culturas interdependientes, ¿vale? No colectivistas. El colectivismo aquí no tiene nada que ver con términos estrictamente de orden político, ¿no?, o ideológico, ¿vale? Es un sentido colectivo frente a lo individual, aunque pareciera que sí, o pudiera parecer a veces, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a ver esto, ¿no?, los modelos para comparar las culturas, esa concepción del yo y, bueno, al final unos consejos, unas recomendaciones, ¿no? Si alguno trabajáis en entornos donde os relacionáis con gente que puede de culturas muy dispersas y muy diferentes, bueno, pues algunas recomendaciones, ¿no? De hecho, esto se ha trasladado incluso a cursos específicos a gente de multinacionales españolas que los mueven fuera. Antes no se reparaba, o al menos no se reparaba sistemáticamente en ciertos temas, y ahora sí. Y se dan unas charlas y se hace un trabajo previo sobre, oye, si vas a Oriente, ten en cuenta esto, esto, esto. Es decir, allí no puedes criticar en público, por ejemplo, no se te ocurra, o si vas a Latinoamérica, algunos elementos que a ti te pueden parecer de más acercamiento no son tales, es simplemente que son un poco más simpáticos, entre comillas, pero no quiere decir nada más. En fin, consejos de este tipo que responden justamente a las claves culturales, ¿no? Al fin y al cabo, en las claves culturales lo que decían son creencias, valores, normas que están ahí, que es importante y que, como decíamos, guían en gran medida, ¿no?, nuestro comportamiento, ¿vale? Bien, la idea del vacío social o vacío cultural, pues también os la comentaréis en algún momento en psicología, ¿no?, en otras asignaturas. Pero vamos, pues tan sencillo como que las cosas no surgen porque sí, ¿no?, sino que dentro de la sociedad o la cultura en la que tú vives, en la que te desarrollas, en la que a través del aprendizaje social determina en gran parte lo que eres, ¿no?, como persona, pero también en lo que tiene que ver con los demás, bueno, pues determina que hay una influencia, una historia previa, ¿no?, de costumbres, tradiciones, etcétera, que además nos impregnan muchas veces de manera muy, muy sutil, sin darnos cuenta, y que conforman un poco lo que somos, ¿no? ¿La gente es generosa individualmente? Sí, pero también podemos advertir que hay contextos que propician el que la gente sea más generosa, con independencia de que luego en sus características individuales calificamos al individuo como más generoso o menos generoso. Sí que podemos hablar en ámbitos más amplios, ¿no?, de sociedades o que tienen el valor de la generosidad, es un ejemplo, ¿no?, de manera más elevado, ¿no? Entonces, bueno, en la introducción hay que tener en cuenta esos elementos y esta frase. Hay contextos que evocan respuestas similares en todos los individuos, seas zulú, español o maorí,
¿vale? Pues seguramente hay expresiones comunes por el hecho de ser todos humanos, ¿no? Mantenemos esos aspectos universales. Y luego, sin embargo, hay otros aspectos que están muy matizados por la cultura, hasta la propia expresión de las emociones. Todo esto cada día se está poniendo en solfa. ¿Por qué? Conectando con lo que vimos el día anterior, persuasión, ¿os acordáis? Bueno, pues porque el mundo se ha hecho más pequeño, bastante más pequeño, claro, todo va más rápido, se comparten cosas comunes que antes no se compartían, y aunque luego hay movimientos centrípetos también, de gente que, bueno, lo local lo defiende con fuerza, pero bueno, con independencia de que eso es verdad, que existe, pero ya las barreras se han roto. ¿Por qué? Porque hay un acceso brutal a la información y luego, bueno, hay un trabajo previo, pues toda la cultura americana, ¿no? En el siglo XX, a través de la cinematografía y, en fin, la música, pues han impuesto unos cánones culturales muy importantes. Eso no quiere decir que se caiga en la homogeneidad, ¿no? Desde luego hay diferencias y se van incluso integrando esas diferencias, ¿no? O sea, no desaparecen, ¿no? Esos elementos. Pero quiero decir que eso hoy en día sí que es un elemento total, muy relevante, muy relevante. Eso que decíamos antes, a lo mejor adolescentes de China o de Corea o de Argentina pues, se tienen más en común entre ellos que con gente dentro de su propia región, ¿no? O país. Recordar que cultura no es exactamente una región o un país. Se tiende con todo lo que eso conlleva aparejado, claro, de prejuicios, ¿no? No es ni siquiera una lengua exclusivamente, ni una región, ni una etnia. Eso, aunque en algunos momentos haya habido gente interesada, y por razones incluso de temas políticos, que sí que se ha intentado, ¿no? Generar un círculo cerrado de cultura asignado a una lengua, a una etnia o a un territorio, que todavía eso ya es más grave, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso se cuestiona y es que además es fácil demostrarlo, ¿no? Es fácil. De hecho hay subculturas, pero subculturas que se cruzan. O sea, subculturas no solo que dentro de un territorio hay territorios que tienen culturas propias, sí, pero además hay subculturas en sentido transversal. Por ejemplo, lo que les une a las mujeres de cualquier parte del mundo hoy en día. Pero es una subcultura, con independencia del país que seas. Lo que une a los psiquiatras de cualquier parte del mundo, aunque unos sean americanos, otros españoles, otros edad, profesión, en fin, que en ese sentido hay que tener una mente un poco más abierta, ¿no? Y cuando se estudian estos temas, pues ver en qué nos puede redundar, ¿no? Tener una visión un poquito más amplia, ¿no? De cómo las diferencias culturales determinan en gran medida nuestro comportamiento, ¿no? Muy bien. Esto, entonces, hay un punto inicial que se llama Psicología Social y Cultura, después de la introducción, y solo subrayo ahí, para que veáis lo importante que es, dice ya tempranamente, imaginaos, en 1916, Wundt, que os habrán hablado de él, que se le considera bueno, más que el fundador de la psicología experimental, digamos, el primero que tiempos de reacción y cosas, ¿no? Dentro del laboratorio y conectados con aspectos psicológicos. Bueno, ya también en sus textos hablaba de la psicología social como un elemento relevante, ¿no? A tener en cuenta a la hora de estudiar el comportamiento. Y Boas fue otro autor muy temprano, en 1911, ya hablaba, ¿no? De los aspectos culturales. Bien, sí que os podían preguntar, pues esto, ¿no? Aproximaciones desde la psicología social. Aproximaciones significa, bueno, pues que distintos autores, agencias de agente, de agéntico, de tomar la iniciativa, de actuar, ¿vale? En ese sentido, ¿no? Que de hecho era acordaros, un término que que era muy propio de las culturas más de corte individualista, o que en los estereotipos tradicionales se le ha aplicado más al hombre frente a la mujer, ¿no? El aspecto más instrumental, agéntico, ¿no? Frente a
armonía, del consenso. Bueno, o sea, aparece en otros ámbitos, ¿no? Bien, entonces, 7 aproximaciones. Bueno, pues es un resumen para que veáis la amplitud, ¿no?, que encierra un término, ¿no?, como la cultura, ¿no? Pues según qué corrientes de psicología social le han dado más preferencia a un aspecto u otro, todos son importantes, ¿no? Valor societal. Bueno, pues claro, la gente que se acerca a esto cree que si en una sociedad conoces bien, ¿vale?, sus, digamos, aspectos culturales concretos como valores, normas, creencias, bueno, puedes explicar en gran parte, ¿no?, o apoyarte en Dios para entender el comportamiento de la gente, incluso a nivel individual, ¿no? ¿Vale? El contexto, cultura como contexto, pues claro, hace alusión a que es donde tiene el lugar, ¿no? La cultura de tu país, de tu región, ¿vale? Pues determina en gran medida qué tipo de interacción establecemos, ¿no? Entonces, una interacción más agresiva a la hora de resolver los problemas, más conciliadora, más igualitaria, menos. Entonces, cultura es un contexto, es como, bueno, pues como si estás haciendo una comida, ¿no? Pues es la cacerola y ahí salen las cosas de los alimentos que tú en tu cultura son permitidos. Adaptación a sociedades estratificadas, ¿vale? Significa un elemento muy importante de las culturas que han cambiado, son dinámicas, es decir, desde que en un momento surgieron como adaptación. ¿Por qué esa adaptación? ¿Tiene algo que ver la cultura con que vivas en el desierto o vivas en el Polo Norte? ¿Por qué? Porque el entorno determina la forma de comportarse, claro, los hábitos. Fíjate que dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con buscar alimentos? Pues sí, incluso el reparto. Y si tienen derecho más los mayores o los niños, o porque a lo mejor hay más escasez. Es decir, claro, el contexto histórico, inicialmente ecológico, determina pautas de comportamiento que son lo que conforma la cultura y hasta las expresiones artísticas. ¿Vale? Entonces, la adaptación es eso, que hay un contexto que como la propia historia es dinámica, o sea, no es... Y entonces va cambiando, entonces va generando adaptaciones progresivas, ¿no? ¿Vale? Relaciones intergrupales, ¿vale? Pues la cultura marca mucho las identidades sociales, en qué sociedades son relevantes unos grupos frente a otro, cómo categorizamos a la gente, claro, viene muy marcado por la cultura. Los que consideramos de los nuestros y los que no, los que están en un estatus inferior o medio superior, es decir, eso lo marcan los elementos culturales. Es una herramienta adaptativa, conectando con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Dentro de un entorno ecológico distinto, ¿vale? Determina una adaptación, una respuesta diferente, ¿no? Incluso a la forma de organizarse familiarmente, ¿no? En clanes, en unidades más pequeñas. ¿Qué sentido tiene organizarse en clanes en las sociedades nuestras industriales actualmente? Pues poco, ¿no? Pero seguramente cuando en los desiertos o en esas zonas con complicaciones, pues sí que era muy relevante, ¿no? Tener una unidad un poquito mayor, pero no tan mayor que se desbordara y que no permitiera, por ejemplo, trasladarse, ¿no?, con relativa eficacia, ¿no?, en un entorno hostil. Es decir, podemos elucubrar, bueno, pero hay cosas hechas, ¿no?, sobre estos temas. Capital social. La cultura determina en cada sociedad, ¿vale?, cómo cambiamos, quién tiene poder, quién juega papeles. Entonces, en ese sentido, te permite a ti también conocer las claves, ¿no?, de una sociedad determinada y cómo se relacionan, se interrelacionan, mejor dicho, o se estructuran las claves incluso del poder de una sociedad, porque eso culturalmente se ve reflejado. No os preocupéis, o sea, son propiedades, aproximaciones, matices. Ahora todavía vais a ver algunas más. Si habéis leído el tema, sabéis ahora con las definiciones otras. Pero bueno, aproximaciones y negociación de fronteras culturales. Claro, yo puedo decir en España y establezco fronteras culturales. Entonces, imaginaros que algunas regiones
que lo hacen, de hecho, ¿no? Consciente e inconscientemente, ya no vamos a entrar ahí, pues establecen barreras culturales. Decir, no, si no hablas este idioma, no sé qué, tal, entonces parece que eres de menos, entonces no te consideran, entonces no eres de los nuestros, sí. Pero al revés, nosotros con gente que venga de fuera, y es que no son iguales, es que tal, es que tiene nuestras costumbres. Bueno, esto que decimos algunas veces, que es verdad, claro que tiene nuestras costumbres, pero llevado a un cierto extremo significa establecer barreras, fronteras. A lo mejor no se persigue eso, o sí, pero vamos, en conversaciones, ya no hablo de temas de política, sino en conversaciones cotidianas, se escapa esto a mucha gente, y a gente que se supone que no se le debería escapar, ¿no? Estos detalles. Entonces, la cultura es una base para establecer fronteras, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido no es tan maravilloso, ¿no? Como es normal, que no tiene por qué ser ni maravilloso ni no, es simplemente, bueno, pues todo ese conjunto, ¿no? Que conforma lo que somos y dice lo que podemos o cómo encauzamos, ¿no? Nuestra adaptación. Matizaciones, ¿vale? Aquí tenéis la foto de un catedrático, Darío Páez, que es muy reconocido en estos campos, es catedrático de Psicología Social de la Universidad del País Vasco, lleva muchos años en España, es chileno, y es uno de los más especialistas, por eso os pone en la foto. Y además ha colaborado con gente de la que escribe el libro. Entonces, bueno, os digo esto para que veáis muchas veces, ¿y ahora por qué viene esta profusión de fotos de autores, no? Bueno, pues a veces yo creo que es un pequeño detalle, ¿no? De la gente que ha aprendido con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis algunas de las matizaciones, ¿no? Entonces, la cultura es compartida, o sea, si no tiene ningún sentido, en cierto grado. De hecho, precisamente porque es compartido tiene sentido, ¿no? Porque me dice a mí cómo organizar un poco mi vida en relación con los que comparten mi cultura. Luego a lo mejor no coincidimos, pero de entrada más o menos damos los mismos significados a situaciones concretas. Luego vienen las interpretaciones, pero en principio, si no, imaginaros, ¿no? Cómo interpretaríamos cualquier situación, ¿no? A la que nos enfrentamos. Es dinámica, es contradictoria, ¿eh? Lo bonito de las sociedades humanas, lo negativo en muchos casos, pero ¿qué es eso? Es un sistema de tensión, es decir, esto es tira y afloja. Si no, siempre me parece que ya me repito, seríamos eso, ¿no? Un hormiguero, una colmena, está todo perfectamente, cada uno sabe lo que tiene que hacer, nadie se cabrea ni nadie se molesta y ya está, y cada uno cumplimos nuestro rol, no hay problema. Pero los seres humanos no somos eso, entonces aunque intentamos mejorar, pero la contradicción está en nuestra propia base. Entonces las culturas es eso, son dinámicas y contradictorias. Es normativa por definición, ¿vale? Aparte de definición de lo que se espera es que es por definición, es que es normativa. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué hacemos cuando llega un puente? ¿Cuál es lo normativo? Lo normativo. Irse de vacaciones. ¿Y eso es prescriptivo o descriptivo? ¿Cómo? No, descriptivo. La gente en general en nuestro país cuando llega a un puente, pero prescriptivo ya, el que no se vaya del puente es un idiota. No, era un poco. Es porque a veces surgen ejemplos cuando hablamos de descriptivo, y sobre la marcha digo, este es un ejemplo. Vale, entonces, eso, ¿no? Pero en este caso, sobre todo, las normas culturales nos dicen qué es lo que se espera, qué es lo que se ve bien, se acepta socialmente. Se transmite entre las generaciones a otras, lógicamente, significados abstractos, aunque dice conjunto de significados, abstracción, tampoco son solo abstractos, ¿no? Sino que, como veremos luego, los dos lados de la cultura, ¿no? El lado subjetivo y el lado objetivo, ¿no? ¿Cuál? El lado abstracto es los valores como la igualdad, la generosidad, el respeto hacia no sé qué, bueno, el altruismo, esos son valores, ideas, ¿no? Pero a nivel concreto,
desde cómo se hacen las catedrales en esa época histórica en un sitio determinado, el gótico. ¿Y por qué? Bueno, pues porque algunos dijeron, venga, vamos a hacer catedrales góticas. Pues no, como sabéis, ¿no? Aunque si estáis un poquito medianamente interesados en arte, pues todo tiene una lógica, un sentido o unos valores que iban cambiando, ¿no? En las sociedades, ¿no? Y conforme esos valores se reflejaba hasta en la música, en el arte, ¿vale? Que no dejan de ser valores culturales, concretos, objetivos, ¿no? Pero aquí vamos más allá, ¿no? Sobre todo vamos a la parte que más nos interesa, que es la subjetiva, que tiene que ver con valores, creencias, normas. No coincide, ojo, esto yo lo pondría con mayúsculas, no solo en términos para que académicos, pues si lo pregunto, no, como una declaración expresa. Cuidado con la cultura, no la identifiquemos con rasgos físicos, o sea, un color, por ejemplo, con una etnia, con una nación, con un continente, con un lenguaje. Si caemos en eso, pero no solo por un valor puramente ideológico, que aquí os esté dando una charla, ¿no? Es que además, en términos científicos, efectivamente, no la podemos, eso sí, ideológicamente, a lo largo de la historia sí que se ha utilizado el gancho cultural basado en eso, en un territorio, una etnia, para confrontar, ¿no? Confrontar pueblos unos con otros. Y bueno, también una de las matizaciones que introdujo este autor es lo de la creatividad, ¿vale? En la cultura encierra en sí mismo, ¿no? La posibilidad esa justamente, ¿no? del cambio. Cambios que sabéis que muchas veces proceden de las minorías. Cuando alguien empieza o quiere ver las cosas de manera diferente, ¿no? A como se veían hasta entonces. Es decir, que muchas veces no hace falta que cambie algo del ambiente como tal, en sentido estricto, puramente material o climático, ¿no? Sino que desde dentro, ¿no? La cultura encierra elementos creativos. Bien, esto dice Páez. Triandis, que es otro de los autores que luego recogen las dimensiones, él destaca 3 aspectos fundamentales. Podría preguntarlo, ¿no? Entonces, surge de la interacción adaptativa entre individuos y ambiente, veis cómo más o menos refleja, consta de elementos compartidos, estamos todos de acuerdo, y es transmitida a otros, ¿no? Subraya estos 3 elementos. Bien, y bueno, y luego antes ya de definirla, esto es más de carácter metodológico, que no siempre viene recogido en todos los manuales, pero bueno, ojo, si usted va a comparar la cultura mediterránea con la escandinava, ¿no esperabais eso? Pero siempre uno espera cuando empieza a hablar de cultura de país a país. Venga, vamos a meternos país con país. No. Por ejemplo, la cultura escandinava con la mediterránea. Imaginaros la transgresión que he hecho, ¿no? Frente a los esquemas tradicionales. Mediterránea, oiga, es que Mediterráneo es mucho Mediterráneo, ¿no? No sé si hay 15 o 16 países, 8 o 10 idiomas, o quizás alguno más. Y dentro de cada país incluso diferencias y religiones también unas cuantas, ¿vale? Una superficie que quizás a lo mejor no es tan grande ya en términos globales. Bueno, cuando usted quiere establecer instalaciones interculturales y se dedica a eso, tenga en cuenta estos detalles, ¿no? Establecimiento de equivalencia lingüística de instrumentos, trabájaselo, acuda algún filólogo también, porque incluso cuando se hacen adaptaciones de test de otros países o escalas, hay que cuidar estos detalles, porque los matices, y más hablando de estos temas, imaginaros, te pueden llevar unos resultados contradictorios, ¿vale? Garantías de que el significado conceptual es similar, esto va en la misma línea. Equivalencia métrica y origen escalar, de modo que el valor de una escala corresponde al mismo grado de intensidad. O sea, tienes que asegurarte, hacer bastantes estudios estadísticos y pilotos, de que los términos que propones, ¿vale?, gradúas adecuadamente la equivalencia. No que en una vaya de 1 a 10 y en otra te conformes con que vaya de 1 a 3. Me refiero a la representatividad. De 1 a 10 es un abanico más amplio, es como las escalas de actitudes. De 1 a 3, cuando tienes que definir algunos términos de 1 a 3, no es lo mismo que de 1 a 10, ¿no? Dices, bueno, pues venga, voy por el 6,5. Pero te dan de 1 a 3, ¿qué haces? ¿1, 3 o me quedo justo en el medio? Es que medio tampoco. Quiero decir, este ejemplo que os pongo, quiere decir que después cuando construimos escalas de medida hay que calibrar bien esto porque podemos ocultar, ¿no?,
la esencia, ¿no? de un concepto que estamos definiendo. Esto, lógicamente, se aprende diseñando instrumentos, trabajando y haciendo investigaciones, ¿vale? Y eso, diseños que reduzcan o eliminen las variaciones en el estilo de respuestas. Bueno, pues eso, no dejar muy cerrado las opciones, porque hay ciertos temas que en tu cultura es, aquí, oiga, esto es o negro o blanco, no admiten matices, pero a lo mejor en otras culturas sí que admiten 20 matices. ¿Cómo? Sí, sí, que hay 20 matices de gris. Yo pensaba que, pues no, mire. Es decir, son consejos de tipo metodológico para que los tengamos en cuenta. Definiciones. Aquí os vais a perder, no os tenéis que aprender todas, porque son además, entre otras cosas, muy similares. Sí, algunas de las tipos de definiciones, cuál es el elemento más importante en esos 6 que ponemos aquí. Bueno, vale. Pero luego ya de cada autor, pues la que un poco resumen todo, fijaros, esta es no es una definición, esto es una superdefinición, en sentido, o metadefinición. Consiste en patrones, imagínate ya lo que cabe ahí, explícitos o implícitos, perfecto, ¿no? Porque no siempre están regulados, de y para la conducta, fijaros, de la conducta y para la conducta, adquiridos y transmitidos, o sea, ya incluye, imagínate, todo lo que vas haciendo y a la vez transmitiendo, mediante símbolos. Símbolos es una palabra también muy amplia, ¿no? Constituyendo el logro. ¿Por qué ha sido así? Porque los distintos grupos han conseguido adaptarse socialmente a través de, digamos, este tipo de pues preferencia por un matrimonio u otro, preferencia por familias nucleares o reducidas, o por poligamia, en fin, todos los elementos que han conformado las reglas sociales que al final se han traducido, ¿vale?, en artefactos como son los ritos de matrimonio, los ritos del paso de la niñez a la adolescencia. Pues mira, qué divertido, ¿no? Estas culturas, que lo de cazar un león y no sé cuánto. Todo eso, que forma parte de rituales, tiene un cierto sentido que transmite unos valores a las nuevas generaciones, ¿no? El servicio militar, por ejemplo, en España, tradicionalmente sí que tenía un valor cultural importante, ¿no? En una época, en la Edad Media no, porque en la Edad Media no existían ejércitos voluntarios, ¿no? Eran, bueno, sí, voluntarios, es decir, que tenía dinero, pues entrenaba un grupo y luego ya empezaron, cuando se construyeron los Estados-naciones, cuando se empezó a hacer el servicio militar obligatorio, en fin, no entramos ahora en ese detalle. Es decir, que todo esto al final es eso, ¿no? Estos son los artefactos. ¿Qué se concreta después? En un tipo de música, una forma de expresar el amor, que no se expresaba lo mismo los trovadores en el Renacimiento o en la Edad Media que después en el siglo XIX, ¿no?, con el romanticismo. Es decir, esos son también artefactos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco a lo que hace relación la cultura. Por alguna pregunta, tipo de definiciones. Imaginaros que os damos aquí, sería lo interesante, pero claro, sería complicado, que venimos con 200 definiciones, que es posible que las haya, ¿no?, de 200 autores, y te digo, a ver, ¿cuál de estas es descriptiva? ¿Cuál es psicológica? ¿Cuál es histórica? ¿Os gustarían ese tipo de exámenes? No, no os preocupéis, que no estoy dando malas ideas, simplemente para que veáis. Entonces, las descriptivas, pues como dice, ¿no?, las definiciones descriptivas son aquellas que se fijan en aspectos descriptivos de la vida es así, y tal, que dan una idea de la cultura. Psicológicas son aquellas que hacen más énfasis en cómo el individuo, ¿vale?, adquiere a través del aprendizaje, que es un acto individual, en términos cognitivos, estructuras e información. Históricas, pues aquellas que hacen más alusión a cómo ese proceso adaptativo, acumulativo de conocimiento a distintos contextos. Estructurales, las que hacen conexión alusión a cómo están estructuradas las sociedades, qué posiciones ocupa cada uno y cuáles son las reglas, ¿no?, que dan sentido a esa estructura. Padre, madre, abuelos, hijos, eso tiene algún sentido. En algunas culturas sí, en otros no. En unos conviven los mayores con las familias hasta que fallecen. Ahora ya han cambiado ese tipo de temas. Todo eso va generando, ¿no?, una forma de entender las cosas. Las que ponen el énfasis más en los aspectos normativos, ¿no?, tienen que ver con los valores, las normas.
algunas definiciones de carácter genética en el sentido de cuál es el origen, ¿no? ¿Por qué se han desarrollado culturas, ¿no? ¿Vale? Pues eso que decíamos, ¿no? Cómo ciertos ámbitos en su momento climáticos facilitaron un tipo de red basada en la horda o en la tribu o en la aldea o simplemente en pequeños grupos, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas. Elementos invertidos significa, bueno, pues que esas preguntas que se invierte el sentido, para que no contestemos en plan aquí es ciencia, siempre te dejes llevar en las escalas de actitudes. Sí, 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 no, pues a veces se les da la vuelta en sentido contrario para eliminar ese efecto, ¿no? que se puede producir. En ese sentido es elementos invertidos, ¿no? Invertir el sentido afirmativo, ¿no? de ciertas expresiones. Bien, pues eso. Luego hay un autor, Segal, que bueno, habla de que la cultura es un poco lo que nos vincula con el pasado y la orientación hacia el futuro. Bueno, quedaros con la que más os gusta. Él dice que la cultura es como la telaraña, entonces el ser humano está ahí en multitud de lazos unidos unos con otros, con distinta fuerza e intensidad que le sostienen un poco, ¿no? Esta es más poética, ¿no? Otro sistema relativamente muy bien esa palabra, en el sentido de obviar, esto es así, absoluto, y no, relativamente organizado, de significados compartidos, ¿vale? Y bueno, es a través de la comunicación social como se ejercita, tiene lugar. O sea, tenéis definiciones para todos los gustos, ¿no? Vale, bien. Y luego la siguiente reflexión tiene que ver con lo que llamamos la parte subjetiva y la parte objetiva, o sea, es como la moneda, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión académica, ¿eh? Porque obviamente es muy sencillo entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo subjetivo? Pues todo lo que tiene que ver más con lo simbólico, los valores, las creencias. ¿Qué es lo objetivo? Pues en qué se materializa eso, en una ley, en un tipo de arte, en una serie de costumbres, en un lenguaje. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es, digamos, el patrón general, y entonces, bueno, por eso hablaría de cultura material o tangible, que es la parte, digamos, más objetiva, patrones de producción, consumo, características ecológicas, etcétera, y el inmaterial o intangible, que son ideas y valores. ¿Vale? En el cuadro 3.1 tenéis eso, ¿no? Según Triandis, que os va a salir, o nos va a salir en varias ocasiones, es uno de los autores que más lo ha trabajado este tema. Entonces, bueno, componentes de la cultura, la parte es, digamos, subjetiva de la cultura. Más que la cultura subjetiva, yo diría la parte subjetiva de la cultura. Creencias, roles, normas y valores. ¿Quién de vosotros no sabe ya lo que es eso? Anda, que no lo hemos repetido 2 veces, ¿no? A lo largo del curso, ¿vale? Los valores, fines y principios relevantes en la vida, ¿no? Las normas, algo más concreto. Normas, reglas, expectativas que dicen que si vas a entrar en clase no está la puerta abierta y tienes que llamar o no, si te levantas porque te tienes que ir y pides permiso. No, es un ejemplo, no digo que sean esas las normas. Es decir, donde se concretan las cosas, roles. Pues los roles, ¿cómo se define en cada sociedad? El rol de padre, el rol de hijo. Dijo, ya, pero todos los padres no son iguales, ya, pero aquí, cuando tú oyes hablar la palabra padres, no sabes cómo son, pero dentro de tu cultura implícitamente les asignas una serie de normas o tienes o esperas de ellos que hagan determinadas cosas. Sí, claro, efectivamente, luego lo harán, no lo harán, y habrá matices culturales entre unos países y otros, ¿vale? Pero bueno, si tenéis más ganas, pues como digo yo, hay más visiones. Carácter compartido por los miembros de una sociedad, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Se dan modelos culturales, ¿no? Se habla también, ¿no? Bueno, pues modelo cultural anglosajón, modelo cultural latino, modelo cultural latinoamericano o hispanoamericano, modelo asiático, y comprimes más, no, oiga, modelo japonés, que es bastante, o se diferencia del asiático en general en algunos matices, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, en ciertos contextos sí que, aunque hemos dicho que no hay que confundirlo, pero sí que predominan con preferencia unos valores sobre otros. Y bueno, este que ya se repite, sistema compartido de creencias, valores, expectativas, ¿no? Que
nos han servido históricamente para adaptarnos, subsistir, dar respuestas adecuadas en un momento determinado al entorno en el que nos encontrábamos y seguir evolucionando. ¿Hacia dónde? Dice esto en clase de filosofía, ¿no? ¿Vale? ¿Hacia dónde? Más cosas, por si no teníais bastante. Estoy empleando un tono humorístico en cierta medida para que no os asustéis, ¿no? Tampoco todo esto hay que tenéis que aprenderlo. Lo que socialmente se construye, que lo hemos dicho ya, un conjunto de conocimientos denotativo, connotativo, pragmático, que se hace como, porque uno de los factores más influyentes en la conducta, ¿vale? Por supuesto también, principios organizadores de las instituciones sociales, como la familia, el gobierno, la ciudad, en fin. Valores más como guías, las normas más de tipo prescriptivos. Son matices que, bueno, al escribir este tipo de manuales, pues bueno, hay que darles cierto contenido, aunque, repito, algunas cosas son ya un poco redundantes, ¿no? Os podría preguntar la cultura como organizadora de la experiencia a través de tres caminos. Protección del procesamiento reflexivo, ¿vale? Sin tú pensar, te hace predecible los acontecimientos, o sea, no tienes que estar pensando en cada momento, si llegan las 11 de la noche, de semana, pues no hace falta cada día pensar que, a ver qué hago, sabes que pues a las 11 se paran un conjunto de actividades, las familias en casa se organizan, se predisponen a, si no tienes que trabajar, a descansar. Entonces prefieres ya incluso no llamar a esas horas a nadie. Bueno, establece el procedimiento cognitivo, ¿no? Tienes algunas claves, ¿qué hago aquí, qué no hago acá? En función de esas claves culturales. O te facilita la accesibilidad, acordaros a los atajos mentales, ¿no? Entonces cada cultura, lo caro es bueno, pues a lo mejor es en nuestra cultura sí, en otras culturas a lo mejor no tiene ningún sentido. Es decir, todo ese engranaje cognitivo que nos permite sobrevivir, adaptarnos adecuadamente en el día a día, pues también está en gran parte determinado culturalmente, ¿vale? Por supuesto, para los psicólogos el componente subjetivo, si os lo preguntaran, es el más importante, por la propia definición de psicología, ¿no? Cómo individualmente procesamos, ¿no?, esa información y determina nuestra forma de pensar, de sentir y de comportarnos, ¿no?, como decíamos. De hecho, hay algunos autores que le llaman a la cultura el software de la mente, ¿veis? Es una definición también bonita, esa analogía. En esta época, software, todo el mundo rápidamente entiende qué es lo que hace que se mueva algo, ¿no? Un programa o una aplicación, ¿no? Bueno, pues software de la mente, ¿no? Es decir, cómo estamos programados, ¿no?, colectivamente, los que conformamos o vivimos una cultura determinada, y así nos podemos entender y que aquello se ponga en marcha, funcione, ¿no?, como en un programa, ¿vale? Bueno, una definición que, vamos, un aspecto que alguien en sus primeros momentos aludió y luego no ha tenido mucha fortuna, es el de la personalidad, en el sentido de que igual que la personalidad determina al individuo, pues la cultura sería como una personalidad, entre comillas, de los grupos humanos, ¿no? Es otra analogía, ¿no?, que podría dar cierto sentido. Y, por supuesto, instancia de memoria grupal. ¿Por qué? Porque la cultura como tal, en cada cultura están muy bien definidos, con cierta claridad, distintos colectivos a la hora de aplicarles nosotros juicios o valoraciones, ¿no? Mujeres, los niños, los mayores. En ese sentido, en nuestra propia memoria automáticamente asociamos, ¿no?, elementos claves y diferenciadores de distintos colectivos sociales. Interesante, ¿no? En cuanto a aspectos objetivos, ya sabéis lo que es, la otra cara, está muy bien, la analogía de la moneda, porque como sabéis, la moneda, pues por mucho que queramos, son dos caras, ¿no? Entonces, claro, no las podemos separar, aunque sí podemos mirar una y luego la otra y ver que son diferentes, pero pues, están indisolublemente unidas, si no, no perdería el sentido, ¿no?, ese objeto, la moneda. Entonces, bueno, los aspectos objetivos tienen que ver con eso, las costumbres, los rituales, ¿vale?
cómo se institucionalizan después esos valores. No nos detenemos más, pues bueno, pero leerlo, ¿no? Los escenarios de recompensa. Recordad que aparecen, muchos estudios son de Estados Unidos, ya sabéis que ahora ya empieza a haber afortunadamente también de Europa, Latinoamérica, China también, pero bueno, hasta cierta época prácticamente la producción académica era americana y claro, pues ellos hacían muchos estudios comparándose con los japoneses o con los chinos a ver qué marcaba las diferencias, ¿no? Y por ejemplo en la recompensa, ¿no? Entonces estudiaban a ver los sistemas académicos, cómo recompensan en Asia frente a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué aspectos, ¿no? Entonces en Estados Unidos, bueno, es un poco asimilable quizá a nosotros, valoran más al individuo, le permiten más las correcciones, no son tan duros, ¿no? Sin embargo, en Oriente son más exigentes, si fallas te echan una buena regañina, en fin, bueno, pues es decir, hay valores culturales que luego se trasladan a aspectos objetivos, concretos, como cómo valoran los profesores a los alumnos, ¿no? En términos generales, ¿no? Eso, o formas objetivadas, ¿no? Textos, instrumentos, arquitectura, música, preferencia por un tipo de organizarte la vida de una forma u otra, estilos de normas de urbanidad diferentes, ¿no? En ciertos países frente a otros, ¿no? Nosotros nos tomamos a veces un poco a risa, ¿no? Algunas normas orientales, ¿no? Lo de las disposiciones en el espacio, en las casas, que si la cama tiene que mirar hacia esta zona, que si la mesa principal está orientada mejor al este, bueno, y luego se las terminamos, hay gente que se las termina copiando, ¿no? Algunas de estas características concretas, objetivadas y que obedecen a una forma de entender el mundo, ¿no? Que es en definitiva lo que aquí nos importa, ¿vale? Bueno, el tema de la evaluación del esfuerzo y el trabajo, la expresión de las diferencias que se inculcan a través de la socialización. Bueno, esto no quiero detenerme, ¿no? Y luego, de nuevo, retomamos la idea situacional. Es decir, al final, cada país, o el mismo país, mejor dicho, en distintos contextos económicos, de comunicación, etcétera, dan prioridad a unos patrones que en teoría no eran los valorados, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, mujeres en tiempos de guerra. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Cuando la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda, que todavía el papel de la mujer en las sociedades occidentales no estaba tan claro fuera de su hogar, aunque ya había, lógicamente, había habido ya más en unos países que en otros. Sin embargo, ahí se olvidaron de que la mujer no puede trabajar en una fábrica. Ya, estoy ridiculizando el tema, no lo toméis literalmente. Pero llegó la guerra y como tenía que haber gente que se iba al frente y había que fabricar armamento, pues ahí se acabaron todos los prejuicios, ¿no? Es decir, ¿vale? O sea, los aspectos situacionales que al final luego son, en muchos casos, la mecha de los cambios sociales. Esto no quiere decir que yo esté propiciando que haya guerras para que así se provoquen cambios sociales, ¿no? Pero sí que es un hecho que como consecuencia de conflictos de esa envergadura, que no digo que sean evitables o inevitables, ahí están, se originan, ¿no? Profundos cambios de visiones, ¿no? En ciertas ideas a veces muy asentadas, ¿vale? Por supuesto, no está inscrita en piedra, ¿vale? Y luego, bueno, en rojo os pongo algún resumen, ¿no? Que también es de nuevo, a ver qué pregunta os ponen aquí, porque entre las dimensiones, las características principales que señalan los autores, os diríais ahí, ¿no? Pero bueno, es una construcción humana, especifica modos de vida, transmitida entre generaciones, interiorizada y cambiante. Bueno, es como un resumen de las propiedades que se han venido señalando como más importantes. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora ya entramos un poco en el núcleo de la cuestión y volvemos al principio, ¿no?
si esto es así, y es bonito, parece muy interesante, y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ese punto aplicado que tiene la psicología cuando se empezó a constituir como ciencia, digamos, sistemática, ¿vale? Pues no nos ha abandonado, ¿no? Entonces, el tema está en que, bueno, pues primero, aparentemente sí, yo voy por ahí, veo gente muy diferente a mí, ya, pero ¿y eso cómo lo concreto, ¿no? Para que me pueda ser útil. Y ahí es donde surge, ¿no? ¿Cómo clasifico esa variabilidad cultural tan amplia, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? ¿Vale? Y ahí es donde, bueno, pues distintos autores, ahí vienen varios modelos, han propuesto dimensiones en las que comparar. Las dimensiones es como una unidad de medida. Entonces cojo esta cultura y cojo otra y la mido y veo cuál pesa más o cuál es más alta. Bueno, en este caso, en función de lo que yo defino. ¿Y cómo defino las dimensiones? Oiga, ¿me las invento? ¿Qué hago? ¿No? Es bueno, pues claro, si yo voy a comparar una cultura con otra, las tengo que comparar en relación a ciertos patrones, ¿no? Que en principio son universales para ver cómo ha resuelto cada cultura esas situaciones, ¿vale? Entonces, bueno, los autores nos proponen o nos dicen, pero bueno, esto siempre se puede estudiar, ¿eh? Podéis proponer cosas si se os ocurren, ¿no? ¿Vale? Que la mayoría de las sociedades se han enfrentado históricamente a, digamos, tres temas a resolver. Esto con carácter universal. Nazcas en el Polo Norte, nazcas en Sudáfrica, históricamente, ¿no? Relación con la autoridad, cómo los individuos se relacionan entre sí en relación a quién represente la autoridad. Concepción de sí mismo en el sentido de cómo en cada sociedad se ve el individuo y se relaciona con los demás y, por supuesto, en nuestra especie las diferencias entre hombres y mujeres, que son siempre han sido relevantes por definición, ¿no? Y por cómo hemos ido surgiendo. Bueno, evidentemente esto ha sufrido un cambio importante, ¿no? En nuestras concepciones actuales, pero ahí están y estuvieron largamente. Y cómo se afrontan los conflictos. ¿Eh? Y conlleva la expresión de emociones y demás. Digamos que alguien piensa, bueno, hay una corriente filosófica incluso, ¿no? Las sociedades generalmente han tenido que dar respuesta a tres elementos claves, ¿no? Y estos son, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿vale? Es donde cada autor con matices ha construido sus dimensiones. Otro tema para hallar las dimensiones, algo que ya estudiasteis en el primer cuatrimestre, ¿no? Susan Fisk, que no es lo mismo que Pace Fisk, que es otro de los autores que viene aquí, que no sé si tienen algo que ver familiarmente, pero bueno, no es Susan, y Susan, que es una gran psicóloga social, que ya sabéis que es muy relevante en muchos temas, propuso, bueno, el tema del modelo de los contenidos, de los estereotipos, bueno, es una fuera de serie, ¿no? Y ya propuso ¿os acordáis? Los motivos sociales universales, creo que estaba en el primer tema, ¿no? Sí. Vale, pues también otra forma de diseñar dimensiones o modelos de dimensiones con los que comparar culturas sería, por eso, cómo en cada cultura, o si en cada cultura hay diferencias, ¿no? Sobre los motivos sociales universales básicos, que era el de pertenencia, pues en cada cultura cómo se resuelve esto, ¿no? ¿Vale? De que la gente necesita pertenecerse, sentir arropado. La comprensión compartida. Bueno, en cada cultura, ¿cómo se entiende esto de las reglas que tenemos? Y así yo tengo que estar cada vez. ¿Y ahora qué hago cuando alguien me echa una zancadilla en mi cultura? ¿Qué se hace? ¿Se le devuelve la zancadilla? ¿Se le denuncia? ¿O se le llama personalmente y se tiene una conversación con él? Vale. Si yo ya sé las claves en mi sociedad, no, en mi sociedad cuando alguien te hace una zancadilla se le da un palo. Bueno, pues ya sabemos todos que cuando alguien te da una zancadilla se le da un palo. ¿Vale? No, espero que no sea eso. El motivo social de control, ¿no? En todas las culturas la gente, hasta el que nos consideremos menos dotado intelectualmente, pues tienes esa idea, ¿no? Es decir, bueno, tienes que tener un poquito de control, ¿no? De tu propia vida, de los acontecimientos, potenciación personal. Ya sé que todo el mundo no aspira a ser Picasso ni que le den el premio Nobel, ¿no? Pero ojo, un poquito, ¿no? De en fin, destacar en alguna cosilla, ¿no? Aunque sea
jugar a las canicas, que ganaba los campeonatos en el colegio. Y el de confianza, uno de los importantes para mí. En la medida en que en las sociedades hay un cierto grado de confianza, cierto grado, la confianza tampoco es total o absoluta, las cosas pueden discurrir, ¿no? Aun con los conflictos. Cuando se rompe eso o se bajan mucho los grados de confianza, ya vienen problemas más gordos. Bueno, pues imaginaros que queréis crear un modelo de dimensiones culturales, pues bueno, os podéis utilizar las tres grandes preguntas que se han hecho algunos autores, ¿no? Así filosóficamente, o tirar de sus ángeles. Y aquí nos salen los modelos. El modelo principal, el más utilizado, uno de los más relevantes, es el modelo de Hofstede, no sé si está bien pronunciado, es holandés, aquí viene la foto, como veis. Si tenéis interés en su universidad, yo creo que aunque murió, siguen manteniendo los cuestionarios, ¿eh? para ver cómo sales tú mismo, ¿no? En cada una porque esto se puede hacer un cuestionario individual, a ver cómo sales tú en esas dimensiones, ¿no? ¿Vale? Ahí os dice, en un libro de psicología social que se utiliza en esto, ¿cómo se llama? En trabajo social, en el grado de trabajo social, pero yo creo que ahí también os viene en línea. Habéis optado a unos datos que os aparecen a través de online, si queréis acceder. Os daban una clave, ¿no? Con el texto original, con el manual. Bueno, pues ahí os parecen unos datos, porque imagino que más de uno tendrá curiosidad por cómo puntúa cada país en cada uno de estos valores. Esto luego se ha ido reformando, ¿no? Por ejemplo, valores individualistas. Australia, ¿qué creéis que saca? De 1 a 5, ¿qué creéis que saca? Creo que es de 1 a 5 la valoración. Australia, un 3 en individualismo. De 1 a 5. De 1 a 5. No, 5 es colectivismo, 1 es individualismo. 2. Un 3. Bueno, aquí en este año se acaba un 3,5. O sea, que son más colectivistas. No, me he equivocado yo, son más individualistas, tiran más a individualistas. Y a lo mejor es que era de 1 a 4,5, es que no sé seguro. Bueno, Brasil, sin embargo, es que es por leer a salvo, solo quería llamaros vuestra atención, ¿vale? Dinamarca, 4, España, 3,97, estamos ahí a caballo entre los colectivismos. Bueno, si tenéis curiosidad, ahí podéis acceder a listados actualizados de cómo se sitúa cada país. Pero no os llevéis al asombro. Vamos a ver, estos son la idea general, ¿no? De cómo está impregnada una sociedad determinada, ¿vale? Pero primero, ni todos los individuos son así, ni en el mismo nivel, aunque preferentemente tengas más unos valores que otros. Eso, por supuesto, si no tendría ningún sentido hacer dimensiones para luego no llegar a ninguna conclusión, pues mejor. Seguimos como estamos, ¿vale? Y luego otra cosa importante a la hora de interpretar, porque ahora veréis que aquí viene una descripción de qué representa ser individualista versus colectivista, masculino versus femenino, en el sentido, me refiero de rasgo, dimensión cultural, evitación de la incertidumbre o distancia jerárquica. Aquí una descripción, como es lógico, muy resumida, ¿no? Que te da las claves de una región o país determinado, ¿vale? Pero hay matices y cuando uno quiere llegar a conclusiones, imaginaros, hace más compleja su valoración. Dice, a ver, yo no me conformo con ser individualista y colectivista, sino además, si un país dentro de los individualistas puede ser altos o bajos en distancia jerárquica, a su vez pueden ser más masculinos o más femeninos y a su vez pueden puntuar alto en evitación de la incertidumbre. Imaginaos si se puede hacer más compleja, ¿no?, nuestra situación. Es decir, hay luego dimensiones que matizan algunos aspectos propios de ser individualista o colectivista. No es lo mismo ser individualista o colectivista en un país de alta distancia jerárquica que en uno de baja. O sea, matizamos incluso la dimensión principal, por ejemplo, individualismo y colectivismo, que es la que más se utiliza en psicología social para comparar culturas, con
otras dimensiones, los valores de otras dimensiones, con lo cual al final el retrato que nos sale difiere. Con esto simplemente es una llamada a efectos prácticos, tener esa objetividad, ¿no?, a la hora de no homogenizar demasiado nuestras conclusiones, porque hay matices importantes, ¿vale? Entonces, este hombre claro, hizo un hito, que nada menos 72 países, que se dice pronto, aprovechó una multinacional que se llama IBM, que todavía existe, pero que entonces era como ahora Microsoft, pero ahora no, pues muchísimo menos tan importante. Era pionera en ordenadores, en fin, la gente un poco más mayor se acordará, ¿no? Hoy en día no existen como tales, ¿no? Es sobre todo más una empresa de servicios, de añadidos, ¿no?, de telecomunicaciones y gestión de bases de datos, en fin, todo este programación, todo este tipo de temas. Entonces, la relevancia de su investigación es que eran trabajadores de 72 países, imaginaos que son diferentes, pero trabajando en un mismo contexto, o sea, en una multinacional que, bueno, pues que igual entonces no tenía en cuenta los matices culturales y los sistemas de dirección eran muy similares a los de la matriz estadounidense, ¿no? Con lo cual, bueno, pues quiero decir con esto que aunque está hecha en el contexto del trabajo y hacía preguntas, ítems relativos a aspectos del trabajo vinculados con estas características, el soporte de su investigación es muy relevante, ¿vale? Y él, a partir de ciertos análisis factoriales, imaginaros si contó con información, elaboró 4 dimensiones principales, que son las más conocidas, y luego ya un poquito más adelante, en estudios posteriores, ya sabéis, las revisiones que se hacen, vio que quedaban 2 dimensiones más que nos podían ayudar a entender mejor las claves culturales de un determinado grupo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, distancia jerárquica. Primero, ¿qué significa cada dimensión? Y luego, pues eso, estar alto o bajo implica tener unas características u otras, ¿no? Distancia jerárquica hace alusión precisamente a cómo están estructuradas jerárquicamente las sociedades, ¿no? Pero si es algo natural, vamos, espontáneo, que os sale. Si en una sociedad es alta distancia jerárquica, ¿qué quiere decir? ¿Cómo creéis que es la gente de esa sociedad? ¿Qué valores predominan relativos a la autoridad? Alta distancia jerárquica, porque hay un respeto mayor por las autoridades, por las posiciones que cada uno ocupa, y luego, claro, dentro de los extremos, pues se tiene esta reverencia, ¿no?, por aquellos que están, que ocupan unas posiciones más elevadas, donde se tienen ideas de mantenimiento de esas jerarquías, de que cada uno está en su sitio, es un poco ese sentido, ¿vale? Individualismo, colectivismo. Pues las culturas individualistas son más independientes, los individuos van más por libre, se sienten menos conectados con los grupos. En las colectivistas todo se define hacia la interdependencia, tu lugar en el mundo un poco viene definido en parte por tu lugar en un grupo, en un país, en una empresa, en una región. Cuestiones como la lealtad son muy elevadas, ¿vale? Y cuando fracasas tú casi lo sientes más por lo mal que dejas a tu grupo que casi por lo tuyo, ya a nivel personal, mientras que en las individualistas el reflejo del éxito y el fracaso es más individual. Veamos esto como marco general, ¿vale? Masculinidad, feminidad, pues tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se distribuyen los roles y sobre todo en relación a los estereotipos tradicionales del lugar del hombre y la mujer en las distintas sociedades. Sabéis que al hombre siempre se asociaba con asertividad, ambición, decisión, toma de iniciativa, ¿vale? Mientras que las mujeres más la armonía, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en una sociedad que llamemos masculina frente a una femenina, simplemente está indicando que predominan los valores asociados a lo masculino frente a lo femenino. Pues hay sociedades más femeninas, entonces se entiende que los roles de género no están tan diferenciados, no se diferencia tanto en aspectos relativos digamos, a la iniciativa personal frente a la armonía y la búsqueda de la cohesión en los grupos, sean hombres o mujeres los que lo practiquen como valor preferente. Evitación de la incertidumbre tiene que ver hasta qué punto una sociedad, aparte de que esto es algo también individual, una sociedad afecta o no afecta las situaciones
más ambiguas, más desestructuradas, más las situaciones de riesgo. Entonces, aquellas sociedades altas en evitación de la incertidumbre necesitan certidumbres, que las cosas estén muy claras, o incluso en otro aspecto hasta que la religión tenga una fuerza muy relevante, ¿no? Como forma a veces de entender el mundo de una forma organizada, aunque desde fuera alguien diga, pues ¿cómo puede esta gente creer en estas cosas? Bueno, porque en ese sentido la religión puede jugar, no digo que juegue, no, pero puede jugar en muchos elementos, en términos culturales, una forma de entender el mundo de una forma organizada, ¿no? Que dé seguridad al individuo en su posición, ¿no? En el mundo, ¿no? ¿Vale? Sabes que perfectamente, y esto no es incompatible con la fe o denigrar la religión, mucho menos, simplemente que en muchos países tiene ese sentido, ¿no? En sitios donde predomina mucho todo el tema de amuletos y cosas de estas, están conectados en parte con esa necesidad también de ver el universo como ordenado, ¿no? Sí, no complejo y que no se enfrenta a riesgos, ¿no? Y hay países pues que estos valores son más elevados que otros, ¿no? Aquí lo que pasa es que esto no se ha corregido, yo creo, o esta escala viene hace ya mucho tiempo, ¿no? Evitación de la incertidumbre. Por ejemplo, en Israel da 3,05. Sí, que son valores promedio. Sin embargo, en Polonia sube a 4,1, en Portugal sube 4,29. O sea, de menos a más. Sí, lo que pasa que ya os digo muchas veces, en España 4,53. Sí. Que estaba mirando, a esperar, a ver. Puntuaciones en las dimensiones culturales, a mayor puntuación, mayor distancia jerárquica, mayor evitación. Pero no sé si es, me imagino que es sobre 5, sí, porque es lo que da máximo sobre 6. Es que luego en otra escala de valores van de 7 a 1 y en esta no sé exactamente si va de 1 a 5. Cuanto más altos, más evitación. Entonces aquí a veces hay contradicciones, ¿no? Porque yo no me esperaría, no, perdón, al revés, Suiza, por ejemplo, que da 4,5. Como España, más o menos. Espera a ver un momento, mayor puntuación en esta tabla, mayor evitación de la incertidumbre, sí, da alta. Pero puede dar lugar a eso que hemos dicho, situaciones donde los aspectos, o como son los suizos, muy organizados, muy planificados, muy... Entonces, claro, eso es otra forma de evitar la incertidumbre. ¿Sí? En España, ¿cuánto he dicho que nos daba? 4,57. Pero aquí puede ser, pero puede ser explicado por esa otra faceta que os he dicho y hacer más alusión a aspectos que tengan que ver no con tanto la planificación y la organización, sino de no aceptar con facilidad las situaciones de riesgo, que preferimos, de hecho sí somos es poco arriesgado en ciertos ámbitos, ¿no? Se buscan más ciertas seguridades a través de la religión en su momento, otros valores culturales, o como contrapartida de una interpretación, o como contrapartida en Suiza a través de otros elementos más sistemáticos. Recordar que ahí nació el calvinismo, que es una versión más rígida del luteranismo, y la idea del esfuerzo, el trabajo. Vale, bueno, en definitiva, pues sí, y seguramente han actualizado. Y luego hay estudios donde buscan conexiones entre unas y otras, o autores que extrañan los datos que han salido y se lo trabajan para dar una explicación. Las últimas fueron orientación temporal y indulgencia restricción. A ver, las dimensiones son lo que son muy generales, ¿vale? Tenemos tendencia a pensar que es una tendencia, vamos, que es una forma de entender claramente lo que ocurre en ciertos países y nos podemos llevar a veces estas sorpresas, ¿no?
Los latinoamericanos son colectivistas, preferentemente, igual que los asiáticos, pero hay diferencias importantes en la forma de expresión del colectivismo. Por ejemplo, en la propia expresión de las emociones. Los orientales son más, se restringen más esa expresión, sin embargo los latinoamericanos no. Pero luego depende qué tipo de emociones. En España tenemos más tendencia hacia cierto colectivismo, pero moderado. Porque alguien dice, no, si son muy individualistas los españoles. Y es cierto, ¿no?, que hay un matiz individualista importante, pero luego, por otro lado, frente a otras regiones, otros países, hay una mayor solidaridad, al menos en ciertos ámbitos de pequeña escala, familiares, es muy elevado, ¿no?, la conexión. En fin, no hay una regla única, ¿vale?, sino que estos son ideas para... Bueno, pues el próximo día, más que nada, porque ya es la hora, el próximo día seguimos y terminamos esto y a ver si nos da tiempo también pues a ir viendo lo que veamos, ¿no?, de alguno de los otros temas, ¿vale? Venga, pues nada, que tengáis un buen puente, los que lo tengáis, y nos vemos, ¿no? Podéis aprovechar y estudiar un poquito también, que ganaréis algunas horas, ¿no?